Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en la semana 28 de Aprendo en Casa, en la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de primero y segundo de secundaria. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Vamos a continuar con nuestro proyecto Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad. Hoy proponemos acciones para el recojo de datos sobre la biodiversidad en nuestro jardín Biohuerto Chacra. La competencia que desarrollaremos es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Nuestra capacidad del día de hoy diseña estrategias para hacer indagación. El propósito que tenemos en esta sesión es proponer procedimientos para manipular la variable independiente, observar la variable dependiente y controlar la variable interviniente. Vamos a seleccionar herramientas y materiales para recoger datos cualitativos y cuantitativos. Vamos a prever el tiempo y las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. Como evidencia, trabajaremos un plan de recojo de datos en la salida de campo al Biohuerto Jardín o Chacra para hacer nuestra investigación y así poder conservar la biodiversidad. Antes, debo recalcarte los criterios para la elaboración y evaluación del producto. Tenemos 4 criterios. Considera la pregunta de indagación y la variable a observar. Segundo, presenta procedimientos para manipular la variable independiente, observar la variable dependiente y mantener constante las variables intervinientes. Tercero, selecciona los materiales y herramientas a usar para recoger datos. Cuarto, prevé las medidas de seguridad personal y del lugar a tener en cuenta. Las acciones que vamos a realizar para lograr el propósito son las siguientes. Primero, vamos a recordar la situación, la pregunta, la hipótesis y las variables que trabajamos en la sesión anterior. Luego vamos a identificar las ideas que nos ayuden a diseñar nuestra estrategia. Después vamos a proponer procedimientos que permitan manipular y observar nuestras variables. Seguidamente vamos a determinar el tiempo que vamos a emplear, las medidas de seguridad, las herramientas y materiales para poder recoger estos datos. En la sesión anterior planteamos nuestra pregunta de indagación, que fue: ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto? Nuestra hipótesis que planteamos, dijimos, ¿existe diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B de nuestro biohuerto? La variable dependiente es la diversidad de especies, animales y plantas. Nuestra variable independiente fue el lugar, el espacio A y el espacio B. Nuestra variable interviniente fue el tamaño del lugar. Nosotros asignamos 1 metro cuadrado para cada espacio y también tenemos como variable interviniente el día que vamos a realizar la observación. ¿Cómo estarán agrupados los animales, las plantas? Recordemos que en la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes. Los seres vivos se clasifican en grandes grupos llamados reinos. Existen un total de 5 reinos. El reino animal, por ejemplo, comprende a los animales. El reino plantae comprende a las plantas. El reino fungi comprende a las setas, mohos y levaduras. El reino protista comprende a los protozoarios y a las algas. Y el reino monera agrupa a las bacterias. Ahora veamos cómo estarán agrupadas las plantas. Con la finalidad de estudiar la diversidad de las plantas y conocerlas científicamente, se han clasificado teniendo en cuenta 3 criterios. El primero, según la presencia de vasos conductores. Existen plantas que tienen vasos conductores y otras que no lo tienen. Por ejemplo, las que no tienen vasos conductores se les conoce como no vasculares y se llaman también briófitas. Las plantas con vasos conductores son aquellas que se les conoce como plantas vasculares. Según la presencia de flores y semillas, existen plantas vasculares que se dividen en plantas vasculares
sin flores ni semillas o también llamadas pteridofitas, y aquellas plantas que presentan flores y semillas. Según la presencia de frutos, existen plantas con flores y semillas y se les conoce como gimnospermas. Estas plantas no desarrollan frutos. En cambio, las que desarrollan frutos se les llama angiosperma. Entonces, teniendo estos tres criterios, se pueden diferenciar 4 grupos de plantas, ¿cierto? Las briófitas, como por ejemplo los musgos y las hepáticas, las pteridofitas, donde agrupamos a los helechos, las gimnospermas, que se conocen aproximadamente 700 especies, como por ejemplo el pino y el ciprés, y las plantas angiospermas, que se conocen alrededor de 250,000 especies, y podemos mencionar por ejemplo los tulipanes, el olivo y el trigo. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿por qué es importante reconocer e identificar la diversidad de plantas que existen en la naturaleza? Ahora veamos cómo se agrupan los animales. Los animales se clasifican según la presencia de columna vertebral. Aquellos que tienen columna vertebral se les conoce como animales vertebrados. En cambio, aquellos que carecen de columna vertebral se les llama animales invertebrados. Recordemos que dentro de los invertebrados hay animales que son muy blandos como los gusanos. Sin embargo, existen otros animales invertebrados que tienen un exoesqueleto formado por sales, como por ejemplo los insectos. Entonces, los animales se clasifican en animales vertebrados y dentro de este grupo de vertebrados tenemos a los peces, como por ejemplo el paiche, existen anfibios como las ranas y los sapos, reptiles como las serpientes, aves como el pájaro carpintero y mamíferos como el koala y el murciélago. En cambio, los animales invertebrados se clasifican en poríferos porque tienen poros como las esponjas, nidarios como las medusas, pólipos y corales, los plantelmintos que son gusanos planos, los nemátodos, que son aquellos gusanos cilíndricos como el Ascaris lumbricoides, los anélidos, que son las lombrices de tierra y las sanguijuelas, a los moluscos, donde se agrupan los caracoles, por ejemplo. También tenemos a los equinodermos, como la estrella de mar. Tenemos a los artrópodos, que tiene una subclasificación, agrupa a los arácnidos, crustáceos, miriápodos y a los insectos. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿por qué es importante reconocer e identificar la diversidad de animales que existe en la naturaleza? Cuando nosotros observamos el interior de un ecosistema, podemos evidenciar las relaciones bióticas que se dan dentro de este ecosistema. En la naturaleza, los seres vivos no están aislados, sino que se relacionan unos con otros. Y el tipo de relación puede ser intraespecífica si se produce entre individuos de la misma especie, o interespecífica si se establece entre organismos de distintas especies. Pueden ser la competencia intraespecífica, las asociaciones familiares, gregarias, sociales o coloniales. Entre las relaciones interespecíficas se tiene el mutualismo, comensalismo, simbiosis, competencia interespecífica, depredación y parasitismo. Ahora te pregunto, ¿por qué será importante conocer y comprender las relaciones que se dan al interior de un ecosistema? Recuerda que debemos conocer cómo se relacionan estos seres vivos para poder diseñar nuestras estrategias y así poder hacer nuestra indagación. Bueno, primero vamos a proponer procedimientos que nos permitan manipular y observar nuestras variables. Recuerda que ya hemos formulado nuestra pregunta e hipótesis, ya sabemos cuáles son nuestras variables. Entonces, ahora nos vamos a preguntar, ¿existe diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto, jardín o chacra o entorno? Esta es nuestra hipótesis. Ahora te pregunto, ¿de qué manera podemos poner a prueba nuestra hipótesis?
¿Cómo vamos a observar la variable dependiente? ¿Cómo vamos a observar la variable independiente? ¿Cómo podemos controlar la variable interviniente? ¿Qué datos te propones recoger? ¿Cuántas veces vamos a observar? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a recoger estos datos? ¿Cómo será la tabla en la que vamos a anotar nuestros datos? Recuerda que puedes utilizar un diagrama de flujo para esta sección. Para prever el tiempo a emplear en nuestra indagación, para diseñar una estrategia, es importante que nos preguntemos: ¿en qué tiempo se hará la indagación? ¿En qué días se hará la observación? ¿Cómo vas a organizar estas actividades? Igualmente, es importante que tengamos en cuenta medidas de seguridad, considerando que el recojo de datos lo harás en una salida de campo o en el espacio que tú elijas. Puede ser tu propio jardín o puede ser el parque de tu casa. Y la observación será de organismos vivos, algunos de los cuales ponen en acción sus mecanismos de defensa. Recuerda que podemos encontrar arañas, podemos encontrar escarabajos y otros animales. Entonces, ¿qué lugar vas a seleccionar? ¿Por qué? ¿Hay algún riesgo en los procedimientos que vas a utilizar? ¿Cómo vas a observar a estos distintos seres vivos? ¿Qué medidas de seguridad personal y de lugar vamos a tener en cuenta? Estimados estudiantes, debemos escribir las medidas de seguridad que vamos a tener en cuenta, como por ejemplo, vamos a utilizar guantes. Para poder observar, podemos hacer uso de una lupa. Para poder hacer la medición de nuestra área, podemos utilizar una cinta métrica, por ejemplo. Debes seleccionar herramientas y materiales para el recojo de datos cualitativos y cuantitativos. Para ello tenemos en cuenta lo siguiente: ¿qué materiales o herramientas vamos a utilizar? Por ejemplo, puedes utilizar los palitos de anticucho o brochetas para limitar el área. También puedes utilizar un pabilo, 10 metros de pabilo. Vamos a utilizar 8 metros en cada una de las áreas. Para poder observar a los animales que encontramos en esta zona A y zona B, podemos utilizar una lupa. Para poder recolectar a estos animales, podemos utilizar una placa Petri o una caja pequeña. O puede ser un recipiente plástico con tapa. ¿Será necesario utilizar alguna herramienta para remover la tierra? Sí, nosotros podemos utilizar una pequeña lámpara o podemos utilizar una cuchara grande para poder hacer la remoción de la tierra y así poder observar qué animales encontramos en la tierra. Entonces, queridos estudiantes, deben elaborar un listado de materiales y herramientas que van a utilizar y esto lo deberás anotar en tu cuaderno. Vamos a presentar ahora algunas ideas. Vamos a elegir 2 espacios, dijimos, ¿cierto? Estos espacios deben tener 1 metro cuadrado y le vamos a rotular como lugar A de nuestro huerto y otro metro cuadrado vamos a rotularlo como lugar B. Para observar la variable dependiente, vamos a determinar las acciones para observar los tipos de animales y plantas dentro del lugar o espacio A y espacio B. Vamos a contar el número de individuos de cada especie, las características que tienen y el hábitat donde lo hemos encontrado. Para mantener constantes las variables intervinientes, demarcamos el área que es 1 metro cuadrado, es decir, cada uno de estos lugares que vamos a observar debe tener un área mínima de 1 metro cuadrado y deben ser del mismo tamaño. También debemos considerar el día y la fecha que vamos a hacer nuestra visita para el recojo de nuestros datos cualitativos y cuantitativos. A continuación te presento un cuadro. Ya tenemos la variable independiente que es el lugar
el espacio A y el espacio B. Vas a colocar la especie que has encontrado en cada uno de estos espacios y vas a ver cómo se relaciona esta especie con otros, como por ejemplo animales o plantas. Si los efectos de esta relación son positivas o negativas, qué tipo de relación tienen, si es interespecífica o intraespecífica, señalando qué tipo de relación tienen. Y vas a anotar también el día que has observado esto. Luego vas a sustentar tu hipótesis. Vas a responder a la pregunta ¿qué procedimientos realizaste para manipular la variable independiente? ¿Qué procedimientos realizarás para observar la variable dependiente? ¿Qué procedimiento realizarás para controlar las variables intervinientes? ¿Qué materiales vas a utilizar en esta parte de tu indagación? Finalmente, vas a elaborar tus conclusiones en base a las preguntas de nuestro reto. Recuerda que si quieres consultar tu texto de ciencia y tecnología para los estudiantes de primero de secundaria, pueden indagar en las páginas 112 y 113 para ampliar el tema. Recuerda, el propósito de nuestra sesión es que propongas procedimientos que permitan observar y manipular las variables. Puedas seleccionar herramientas, materiales e instrumentos para recoger tus datos. Debes ejecutar tu plan de indagación y organizar tu información utilizando cuadros y gráficas para representar los datos cualitativos y cuantitativos. Finalmente, analizas la información para elaborar tus conclusiones. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la final de nuestra sesión. Nos vemos hasta la próxima.